presentes y a los que se están conectando por nuestras redes sociales, tanto en el Instagram como en el Facebook, @Igea Barinas. Gloria al Señor, podemos tener un día más para conectarnos con la palabra de Dios. Y en esta oportunidad lo vamos a hacer en la carta del apóstol Pablo a los Romanos, capítulo 5, versículo 8. Vamos a buscar no entender, sino practicar. Porque, hermano, a veces no podemos entender las decisiones de Dios, cómo Dios opera. Pero el hecho de que no podamos entender no nos exime de obedecer. Y por supuesto, al escudriñar la palabra, encontraremos los mecanismos, las herramientas, los medios para que esa misma palabra que estamos estudiando nos ayude a obedecer. Y la iglesia del Señor, la iglesia una, la iglesia universal que habla el apóstol Pedro, esa iglesia debe familiarizarse, hermanos, más que nunca, hoy con los atributos de Dios. Y en este tiempo hemos venido conversando acerca precisamente de esos atributos que Dios tiene, que yo debo imitar y que debo hacer que los que están a mi alrededor sean testigos de cómo Dios ha transformado mi vida. Hablamos en días anteriores sobre la bondad de Dios, un atributo único de Él. Pero también hablamos en otras oportunidades sobre la justicia de Dios, aunque vamos a volver a tocar ese tema. Hoy vamos a hablar el tema que Romanos 5:8 nos declara. Vamos a tocar el tema que lleva como título la perfecta armonía del amor de Dios. El amor de Dios es uno de sus atributos más grandes. No es el más importante, porque todos los atributos de Dios son importantes. Pero la base del ser, de la naturaleza de Dios, es su amor. Es lo que lo distingue, es lo que lo caracteriza. Así que ubíquese allí, como le dije, en Romanos capítulo 5, versículo 8, un texto bastante conocido. Yo se lo voy a leer en la versión textual, pero yo sé que usted tiene la Reina Valera y es más, yo sé que usted se lo sabe de memoria. La versión textual dice así: pero Dios demuestra su mismo amor hacia nosotros en que, siendo nosotros aún pecadores, el Mesías murió por nosotros. Yo quiero traer a nuestra memoria que gracias al amor de Dios, el pecador, que somos todos nosotros, pero hablo del pecador como ese ser que nos representa delante de Dios en Adán, el pecador, ese pecador tuvo la oportunidad de conocer el amor de Dios para que, siendo él perfecto, viviendo divinamente, no divinamente de placer y gusto, sino en la perfección de su ser, en una esfera completamente diferente a la nuestra, decidiera intervenir en asuntos tan pequeños como los nuestros para proveernos la salvación y la vida eterna. Su amor no consistió en que una vez que fuésemos limpios, actuara por nosotros. No. Es más, dice la palabra, uno de los apóstoles escribe, que el amor de Dios, que nosotros amemos a Dios, no antecede al hecho que Él nos amó primero a nosotros. Y nos amó estando muertos en delitos y pecados. Pero yo me voy al profeta Nahum, en el capítulo 1, creo, versículo 3, dice que Dios no tendrá por inocente al justo. Y por eso yo preguntaba en la palabra, ¿cómo es entonces el equilibrio
entre el amor de Dios y su justicia. No vamos a tocar el asunto de la justicia en este momento porque lo vamos a dejar para un próximo estudio, para una próxima meditación, pero vamos a tocar el asunto del amor de Dios porque Él debe equilibrarse, porque Dios no se contradice. Nahum 1:3 dice que Dios no tendrá por inocente al pecador, al que hace lo malo. ¿Cómo entonces nos declaró inocentes si ese amor no puede violar su palabra? Así que lo que nos enseña el apóstol Pablo es que sobre todas las cosas Dios muestra su amor a través de Cristo para que nosotros fuésemos salvos en ese amor, aunque seamos pecadores. Ahora bien, nosotros tenemos un concepto un poco pequeño de lo que es el amor. Y digo pequeño porque la grandeza de Dios no nos permite siquiera pensar en definir cómo es Dios amor. ¿Cómo es Dios amor? Si nosotros pensamos en la palabra amor, normalmente, por ejemplo, los filósofos griegos, esa palabra tiene tres formas de escritura en el lenguaje griego, que tiene que ver con tres formas de amor en la humanidad. Al revés, 3-1, es 3-1. Y ese amor, por ejemplo, el amor eros, que es el amor erótico, es el amor de la pareja, es el amor físico que conecta a un esposo con una esposa, a una mujer con un hombre. Ese es el amor físico, es el amor eros. Ese vínculo que se crea cuando por primera vez y desnudos se unen en una sola carne, la pareja. Ese es el amor eros. Encontramos el amor filios, que es el amor del parentesco y de la amistad. Es el amor que tiene un padre para su hijo, un hijo para el padre. Es el amor que tiene un sobrino para su tía. Incluso es el sentimiento, porque ahí es un sentimiento, un sentimiento que se tiene para las personas allegadas, sobre todo que han impactado a través de una relación nuestra vida. El vecino, la vecina, un compañero de trabajo, un compañero de estudio. Total que esas dos clases de amor necesita un vínculo, necesita una relación que los conecte. Pero hay una tercera forma del amor, que es donde aparece en 1 Corintios 13, que ya usted lo conoce. Ese amor lo define la palabra griega ágape, que es un amor altruista, desinteresado. Es un amor que, como lo dice la definición en 1 Corintios 13, no busca lo suyo. Es un amor que no guarda rencor. Es un amor que olvida la ofensa. Es un amor que no se envanece. Es un amor que no hace nada indebido. Sí me está entendiendo la definición que el apóstol le está diciendo a los hermanos en Corinto. Esa definición del amor ágape, que es el amor altruista, es el amor desinteresado. Es el amor que busca el bienestar de la otra persona por encima de mi bienestar. Pudiésemos decir que es lo más parecido al amor de Dios. Juan 3:16, ¿qué nos dice? Porque de tal manera amó Dios al mundo, que dio ¿a quién? A su Hijo unigénito. No tenía 12 y se despegó de uno. Tenía uno solo y amó tanto al mundo que dio a ese Hijo único. Es más, no lo dio por personas santas, no lo dio por personas perfectas, lo dio por personas que estaban queriendo vivir alejadas de Dios. Cuando Dios decidió en la eternidad que su Hijo bajara a vivir como hombre, acuérdense que dice la palabra que Jesucristo no se pegó, no se aferró, no se agarró a su divinidad en la eternidad para no venir, sino que se despojó de eso para venir y vivir como hombre.
para venir y vivir lo que nunca vivió como Dios. Porque como Dios, Jesucristo nunca sintió sed, nunca sintió hambre, nunca sintió angustia. Pero siendo hombre, Él sintió sed, Él sintió hambre y Él sintió angustia. Sintió sed, sintió hambre, sintió angustia por gente malagradecida. Mientras Jesús fue el niño bueno de la película, desde la perspectiva de las personas que lo seguían, mientras Jesús comenzó a responder claramente a las peticiones, no porque la gente lo quería, sino porque a eso fue enviado. Él se dice de sí mismo que fue enviado a libertar a los cautivos, a sanar a los enfermos, ¿sí? Eso estaba haciendo. Mientras eso estaba haciendo, era el hombre popular. Era el hombre que todos querían, levantando un muerto, sanando lepra, sanando a la mujer flujo de sangre, echando fuera demonios, dándole comida a 5,000, dándole comida a 3,000. Mientras estuvo influenciando poco a poco, él era el verdadero influencer. Mientras estuvo influenciando positivamente según las ganas de la persona, del pueblo, fue el niño bonito. Fue el protagonista que todos quieren. Pero una vez que su palabra comienza a enfrentarnos con la realidad del cambio, cuando Él empieza a enseñarle a sus discípulos, a enseñarle a sus seguidores, no es lo que entra en la boca del hombre lo que contamina, sino lo que sale de él. No consiste la ley de Dios en que te laves las manos, sino en que te reformes en tu mente. Cuando el Señor empieza a explicarle a las personas que hay un costo de seguirle, ¿se acuerda? En estos días publiqué en el grupo, eso está en el blog del pastor, un tema que lo prediqué aquí hace como 2 años, gratis pero no barato. La salvación es gratis, sí, no nos costó, a nosotros no nos costó nada, le costó a Dios sí, un altísimo precio, a usted y a mí no. La salvación es gratis, pero no es barata, tiene un costo. La transformación de nuestra vida que nos lleva a vivir en santidad. Cuando Jesús empieza a explicar eso, la gente empieza a retroceder y a cuestionar. Eso le dio oportunidad al Sanedrín, a los fariseos, de empezar a manipular la masa, porque las masas son manipulables. Usted conversa con una persona y hay personas que los convence, pero individualmente le va a costar. Pero usted agarra un micrófono y dice lo que la gente quiere escuchar, lo grita y ¡ah! Le pone ganas y la gente aplaude. O sea, eso no es de ahorita, hermano. Eso lo utilizan los políticos de ahorita, ¿no? Pero eso es viejo, porque las masas necesitan ser conectadas con la persona que está aquí a través del sentimiento. ¿Ve? Entonces, los príncipes, el Sanedrín, que eran llamados así los príncipes del pueblo, ellos comenzaron a utilizar a la masa en contra de Jesús. Y ustedes ven cómo muchas personas que recibieron sanidad, que recibieron un pan y un pescado aquella vez que estaban hambrientos, muchas personas que estaban allí en la multitud, cuando Pilato sale a decir, ¿a quiénes quieren que yo saque? A este condenado a muerte, a este ladrón y miserable, a este hombre que ha hecho mal contra el imperio como es Barrabás, o a este Jesús el cual ya yo he visto que no ha hecho nada malo, porque ya Pilato había entrevistado al Señor. ¿Quiénes fueron los que desde allá agachaditos en medio de la multitud comenzaron a pedir a Barrabás? Porque la masa es manipulable. ¿Ve? La masa, cuando alguien aplaude algo que no se debe aplaudir, la masa aplaude. A nosotros nos pasa aquí.
Hay personas que están predicando y tienen una muletilla. Una muletilla que no se la quitan porque creen que es santa, pero es estorbosa. ¿Ves? ¿Ves? Es una frase que está conectada, que aunque es una muletilla me está diciendo algo. Frente a esa frase o a alguna pregunta capciosa que haga alguien, la multitud a veces aplaude sin necesidad sin haber primero escuchado qué es lo que se está queriendo decir. Y así hicieron los principales, los sacerdotes. Comenzaron, Barrabás, Barrabás, Barrabás. Y la gente, la masa empezó a decir, ¿por qué le hago este recorrido? Porque le estoy hablando del amor de Dios que se está dando a su hijo por personas que lo están matando, por personas que, es más, Dios está pensando en un pueblo que desde que salió de Egipto fue un pueblo desagradecido, fue un pueblo malagradecido. Yo siempre converso con alguien y le digo, es impresionante ver cómo el pueblo cuando se abre el mar y ellos caminan en medio de una pared de agua hacia la derecha y una pared de agua hacia la izquierda. Y cuando terminan de llegar a la otra orilla, son testigos cómo Dios obra a través de Moisés y con el faraón y su ejército en medio del río seco porque venían tras ellos, las aguas se cierran y los salvan. Pero no había pasado otra cosa, hermanos, cuando ya estaban siendo desagradecidos de ese evento. La hermana que ministraba aquí nos colocaba a que nuestra mente recordara quizás lo que hayamos visto en películas, que es más la imagen que la lectura, ¿no? Porque lo hemos leído, la crucifixión, pero nos lleva a imaginarlo la mejor con la película, la sangre, el látigo, los clavos. Y es impresionante cómo nosotros somos capaces de recordar ese evento, pero no somos capaces de relacionarlo con el amor de Dios, que lo dio a Él para que nosotros fuésemos salvos. Ese amor nos relaciona con Dios en una forma nueva, de modo que si alguno está en Cristo, nueva criatura es. Así que a través del amor de Dios, ese amor de Dios debe transformar nuestra vida y nosotros ahora debemos ser nuevas criaturas en ese amor de Dios. El amor de Dios no se puede medir, hermano. Así que no podemos hablar de que Él tiene amor. El amor es parte de su carácter. Y el apóstol Juan dice en la primera carta, versículos 16, capítulo 4, así sabemos que Dios nos ama y confiamos en el amor que Él nos tiene. Dios es amor. Fíjese, Dios nos tiene, habla de capacidad, porque nosotros lo recibimos. Pero el apóstol aclara, Dios es amor. Dios nos tiene amor porque Él es amor. Es su naturaleza. Esa naturaleza no es contraria a su justicia. Cuando estemos tocando el asunto de la justicia, vamos a saber cómo se equilibra. Ahorita vamos a ver cómo ese amor de Dios hace para que usted y yo seamos santos, aun cuando somos pecadores, sin violentar su palabra cuando dice, sin violentar su principio, allá en Nahum 3:1 cuando dice, no dará por inocente al pecador, al malo. ¿Qué me quiere decir ese texto en Nahum? Que todo hombre malo y todo el que hace cosas malas tiene consecuencias. Entonces, Dios viene con su amor, ¿nos libra de esas consecuencias? ¿Nos libra de que recibamos lo que sembramos? Porque, hermano, si usted siembra una semilla de limón, no espere que le va a salir una manzana. Si usted siembra una semilla de limón, ¿qué le va a salir? Limón. Que después tenga que endulzarlo, a menos que sea como Freddy, no, que se lo come así sin nada. Pero que después tenga que endulzarlo para poder tomárselo es otra cosa. Pero no crea que usted siembra limón y le va a salir uva.
No, sembra limón y cosechará limón. El amor de Dios no violenta el hecho de que cuando hacemos malas cosas hay corrección, hay exhortación, hay reprensión, hay castigo, hay disciplina. Y eso es lo que nosotros no queremos ver. El amor de Dios tiene como propósito, y aquí se basa ese hecho, el amor de Dios tiene como propósito que nosotros seamos sus hijos. Y el principio de la relación familiar padre-hijo es que los hijos obedecen. El padre ama al hijo. El padre ama mucho al hijo y hace cualquier cosa con él. Pero uno de los valores fundamentales de que todo padre y toda madre debe enseñar es la obediencia. Aunque eso hoy no se está viendo. Nos dice no las estadísticas numéricas, solamente una encuesta. Nos lo dice lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Que los padres están ausentes de la relación familiar, aun cuando están presentes. Escúcheme esta paradoja. Los padres están ausentes en la relación familiar, aun cuando están físicamente presentes en la casa. Y ahora llegamos en nuestra casa y le damos un celular al niño para que el niño vaya, entreténgase para que yo esté cocinando bien, haciendo las otras cosas de adulto que me corresponde. Y le dejo la educación del niño, se la dejo al celular. Y nosotros nos ponemos bravos con Dios cuando Dios no nos da un celular. Queremos como hijos que Dios me dé un celular. Estoy hablando en representación simbólica, no estoy hablando de su celular. Estoy hablando en representación simbólica. Yo quiero que Dios me dé algo para entretenerme, pero no quiero relacionarme con Dios porque Dios si está presente, soy yo como hijo que no me acerco a Dios. ¿Ve? Él no viola su palabra. Él no violenta su principio, Él está cerca. Como me ama, me corrige. Como me ama, tiene disciplina para conmigo. Y la forma en que nos relacionemos es a través de la obediencia. Si nosotros como padres pudiésemos más atención a los hijos, tuviésemos menos desastres como los que los tenemos hoy. Menos. El televisor, la tablet, la computadora, el celular, están llegando a armonizar la captación de la educación tanto como la guardería, por no decir la escuela. Le hablo como docente, o bueno, como docente jubilado. Le hablo como docente. La mayoría de los representantes que inscriben a sus hijos los vemos en septiembre. Muchos de ellos, el 50%, los volvemos a ver el 15 de diciembre que van a buscar la boleta, si acaso. Pero hay un grueso número que no los volvemos a ver hasta julio del año siguiente. Porque la escuela es la guardería. Y se ponen bravos cuando los maestros no quieren dar clase, cuando los maestros, ¡ay, mi niño! La educación. La educación es para que le cuide al muchacho porque yo trabajo o porque no puedo estar al pendiente de mi hijo. Dios no nos manda a una guardería. Su amor hace que nos relacionemos con Él a través de su palabra. Y eso implica dos cosas. Número uno, algo que usted puede tener la garantía de que así sucede. Él te atiende. 3 de la mañana te atiende. 6 de la mañana te atiende. 3 de la tarde te atiende. 10 de la noche te atiende. Número 2, yo tengo que buscarle. Jesús le enseñó a sus discípulos, el que llama, el que busca, el que toca, a ese se le atiende, se le abre, se le responde. ¿Ves? Pero es nuestra relación con Dios la que va a hacer que ese amor que proporcionó para con nosotros en un momento de la historia, cuando Jesús fue colgado en el madero, ese amor se represente en mi vida. Porque yo soy su hijo. El apóstol Juan dice en 1 Juan 3:1, miren lo grande que es el amor que el Padre nos ha mostrado. Hasta llega a ser posible que seamos llamados hijos de Dios. Y eso es lo que de verdad somos. Por eso la gente del mundo no nos conoce, pues el mundo no conoce a Dios. Para aquellos que dicen que todos somos hijos de Dios.
todos no somos hijos de Dios. O, perdón, todos no son hijos de Dios, porque yo sí soy hijo de Dios. Pero en mi ánimo de no querer ser diferente, ¿no? Todos no son hijos de Dios. Son hijos de Dios los que han sido adoptados por Él en su amor. Si yo no acudo en su amor a Dios, no puedo ser llamado hijo de Dios. Juan 1:12. Mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio, y la palabra potestad es la palabra autoridad, les dio un papel, un acta, un poder. Eso salió muy de moda ahorita con la migración, el poder de notariado, para que una persona actúe en nombre sobre los bienes, ¿verdad? En nombre del que está ausente, que es el verdadero dueño de la casa, del carro, del negocio, de la empresa. Ese papel notariado, ese poder notariado, es lo que Juan 1:12 dice. Nos dio autoridad, o sea, potestad de ser llamados hijos de Dios. Quiere decir que quien no acuda a Dios a través del amor de Jesús, no es hijo de Dios, es una criatura de Dios. Y acceder al amor de Dios a través de Jesús implica entonces que tú y yo como hijos debemos obedecer a Dios. El amor de Dios se equilibra en perfecta manera porque ese amor implica obediencia. Somos sus hijos, sí. Y la palabra dice en Juan 14:15, si ustedes me aman, obedecerán mis mandamientos. Y el que ama, corrige. El que no ama, no corrige. El papá biológico de una criatura que no está presente, pero que lo conoce, normalmente va a ser un papá alcahuete. Porque cada vez que lo ve, cada 15 días, cada semana, cada mes o cada cumpleaños, siente la culpa de su ausencia y nunca va a corregir a su hijo, sino que estará siempre dándole lo que el niño quiere, lo que el niño quiere, lo que el niño quiere. Dios no es así, porque Dios está ausente, no tiene culpa que sentir, no tiene remordimiento que sentir, Él está presente. Así que su amor nos corrige. Cuando nos tiene que llamar la atención, nos llama la atención. Entonces su amor no es ese marcador, ¿cómo se llama? Ese que se le coloca cuando uno está escribiendo en tinta y uno se equivoca. El amor de Dios no actúa como un corrector líquido que borra la acción mala. No. Ciertamente su amor no se parece al nuestro, que a veces guardamos rencor. O la gran mayoría de las veces, por no utilizar un término absoluto, nunca, por no utilizar un término absoluto, pudiese decir que la mayoría de las veces guardamos rencor. Incluso entre padres e hijos se guardan rencor. Yo conocí una persona que cuando la conocí, tenía 5 años sin hablarle a la mamá. Sin hablarle a la mamá. Por una desaveniencia. Y ahí es donde nos vemos confrontados en el hecho de que cuando pecamos, cuando erramos, cuando fallamos, cuando desobedecemos frente a Dios, su amor no nos exculpa así porque Él es Dios, Él es más bonito. No, ese amor hace que Él esté obligado a corregirme. Ese amor está obligado a que Él te corrija. Porque nos salimos de la disciplina, nos salimos del hábito. Sí tenemos que aprender nuevos hábitos. Romanos dice que nosotros debemos reformular nuestra mente. Debemos renovar lo que entra a nuestra mente. Los pensamientos tienen que ser nuevos, renovados en el espíritu de vuestra mente, dice Romano. Entonces sí tenemos que hacer cosas nuevas en el Señor. Su amor entonces nos ha declarado hijos, como somos sus hijos, Él nos ama, entonces obedecemos su palabra y ese amor nos corrige. Primera de Juan 2, 3-6, la versión PDT, Palabra de Dios para Todos, dice así. Son hijos de Dios, pero olvidaron lo que Él les dice a sus hijos para animarlos. Hijo mío, toma en serio la disciplina del Señor. No te desanimes cuando el Señor te corrija.
El Señor disciplina a todos los que Él ama y castiga a todo al que acepta como su hijo. Dios no castiga. A veces uno escucha algunas barbaridades. Dios no castiga. De allá va. ¿Y su palabra? Dios castiga al que ama. El que no ama, a veces le suceden cosas malas, pero eso es producto de una consecuencia normal. Pero el que ama, cuando le sucede algo que no necesariamente tiene que ser malo, solo que desde nuestro punto de vista, cuando nos pasan cosas que no queremos que nos pasen, nosotros las calificamos como malas. Lo que pasa es que a veces Dios nos está salvando de algo más estrepitoso más adelante y por eso no nos responde a algunas cosas que queremos, solo que nosotros no lo sabemos. Pero indudablemente cuando tenemos que sufrir por algo, fíjense hermano, el caso del apóstol Pablo. Un hombre que cuando era Saulo de Tarso, persiguió a la iglesia, llevó arrastrando no sé a cuántos cristianos, los llevó arrastrando a la cárcel, los denunció, era un soplón del imperio, de los judíos, del pueblo, del Sanedrín. Los llevaba, los castigaba. La Biblia no nos dice si él participó en algún asesinato, en alguna cuestión, como por ejemplo cuando Esteban lo apedrearon. La Biblia no nos los dice, no sabemos, quizás no nos corresponde saberlo o no. Pero lo que sí nos dice es que llevaba preso al pueblo de Dios, a mucha gente. Él se convierte, Jesús mismo lo tumba del animal donde iba y tiene un encuentro con él. Pero el amor de Jesús en Pablo no disminuyó las consecuencias de una vida de soplón. Porque cuando Pablo cae por una luz que lo enceguece. Dicen los estudiosos, los teólogos, que se meten allí en el estudio, que cuando Pablo escribe 3 veces he rogado al Señor que quite de mí esta debilidad, está hablando no de la debilidad de carácter, hermano, porque es que a veces nosotros utilizamos ese término, ese texto para decir, yo soy débil de carácter, pero el Señor me dijo, bástate mi gracia. No, porque cuando su carácter es débil, usted le hace daño a lo suyo, a usted, a lo suyo, a lo que le rodea, y da el mal testimonio. Dios nunca le va a decir a usted, sí, quédate así, bravucón como tú eres, mal encarado como tú eres, para que usted sea una piedra de tropiezo. No. Los estudiosos dicen que el caso de la debilidad de Pablo era esa ceguera que le había quedado, no podía ver bien. Ahora era un hombre transformado, él quería escribir las cartas, quería leer las cartas que le enviaban. ¿Cómo lo hacía si no podía ver bien? Algunas de las cartas del apóstol Pablo no las escribió él. La carta a los romanos no la escribió Pablo. La dictó, pero no la escribió. Timoteo le ayudó en mucho a escribir y otros hombres que estaban con él. Y hay que ver las ganas que tenemos cuando somos transformados, esas ganas que tenemos de servirle al Señor con todo nuestro ser. Mientras antes le di todo a la borrachera, a la lujuria, a la envidia, al adulterio, a la fornicación, y tenía buenos pies para caminar largo trecho para irme a ver con la querida o con el querido. Cuando me convierto al Señor, posiblemente ya tengo unos años donde la artritis, el reumatismo, no sé qué más, las venas, las varices, la hinchazón del pie ya no me dejan caminar. ¿Cuánto ruego yo para que el Señor me permita caminar para llevar su palabra? Y el apóstol Pablo, siendo el hombre que era, hermano, en el Señor, un gran apóstol, 3 veces rogó al Señor que le quitara esa debilidad porque muy probablemente quería leer lo que sus hermanos le estaban diciendo, en lugar de escuchar que otro se lo dictara. Muy probablemente quería escribir las cartas con su puño y letra, pero la ceguera parcial no lo dejaba. Consecuencia de una vida de atentar
contra los hijos de Dios. Y ahora Pablo era un hijo de Dios, pero estaba viviendo las consecuencias, porque si tú siembras limón, cosecharás limón. ¿Sí me explico, hermano? Yo no le estoy diciendo que Dios es un Dios malo, que castiga, que le tema porque le castiga. No. Yo no le estoy diciendo eso. Yo le estoy diciendo, el amor de Dios hace que nosotros obedezcamos su palabra. Solamente le estoy diciendo que ese amor hace también que Él me corrija porque me ama. El padre que está ausente no corrige porque no hay una relación de amor con su hijo. Por lo tanto, no lo corrige. Los padres que sienten culpa porque no están presentes en su vida, en la vida del niño o de la niña, aun cuando estén físicamente en la casa, sienten culpa. Y el niño hace lo que sea sin reglas. Así queremos nosotros hacer con Dios. No, yo no me acerco a la iglesia porque la iglesia tiene muchas reglas. Sí, ciertamente las iglesias tienen reglas. Algunas más, otras menos. Yo no voy a criticar a ninguna. Lo evidente es que aquí usted no puede venir en guardacamisa. O sea, moral y éticamente, pues debemos saber cómo nos vamos a vestir. Yo no le digo a usted que se venga con una falda y un vestido que le arrastre todo el polvo que hay en la acera. No. Pero hermano, o sea, una jovencita, una dama, con una falda de 4 dedos de la cintura más abajo, ¿qué estás haciendo? ¿Ah? Aunque el mundo critique eso y diga que eso es moda, que son tus piernas, que no sé qué, la palabra dice, renovaos en el espíritu de vuestra mente. Pero no es solamente el vestido, es el hecho de cómo nosotros nos llevamos, el respeto, ¿ah? Lo que decimos de amarnos, de tolerarnos con mansedumbre. Entonces la gente cree que esas son reglas ilógicas. Sí, es cierto que algunos pues se pasan, ¿no? Pero bueno, cada quien dará cuenta cuando el Señor venga. Cada quien delante del Señor y los pastores más, hermano. Los pastores cuando el Señor los llame les va a decir, ¿qué enseñó usted? No, yo enseñé esto y esto y esto. Yo enseñé que las mujeres no se podían poner zarcillos grandes. ¿Y de dónde sacó eso usted? Estoy siendo un poco imaginativo, hermano, pero para que usted me vea el hecho de que los pastores tenemos que dar cuenta por lo que enseñamos y por lo que dejamos de enseñar. Como quiera que sea, todo organismo viviente, compuesto por muchas personas, como es el caso de la iglesia, necesita normas de convivencia, de respeto mutuo. Muchas de esas normas están apegadas al orden de Dios, al ordenamiento de Dios. Dios quiere un matrimonio unido, exclusivo. ¿Cómo nosotros vamos a hacernos los locos frente a unos esposos que uno se está montando cacho con otro, que allí no podemos hacernos locos, debemos intervenir? Yo no intervengo en la vida personal, pero a través de la palabra le digo, estás mal, esposo, estás mal, esposa, así no es, porque la palabra dice esto y esto, porque el amor de Dios nos corrige. No podemos hacernos los locos frente a la juventud que quiere de una forma general, apegándose a lo que dice el mundo, la sociedad, que quiere unirse a la ideología de género, que quiere unirse al lenguaje inclusivo, cuando la Biblia a mí me exhorta, el amor de Dios me corrige, me hace el llamado al decir, varón y hembra los creó. Pero nosotros, como somos contrarios a eso, ese pastor, no, yo por eso no voy. No todo lo que ahora la moda es porque cada vez buscamos más argumentos, a veces filosóficos, científicos, históricos, para poner en duda la palabra de Dios. Entonces ahora el argumento es, que la versión de la Biblia o que la Biblia es traducida por hombres y ha perdido su valor, su autenticidad. Yo no dudo, hermano, que una máquina, no sé cuántos de ustedes trabajaron, la gente de antes, con la máquina de escribir, ¿se acuerda? Doña Lola. Yo iba para la casa de la hermana Lola y tenía como 500 máquinas de escribir. Y la primera vez que vi una máquina de escribir moderna fue en la casa de mi hermana Dolores Ofelia Bendaño, eterna secretaria en la UNEYE.
Vi una máquina de escribir que tenía, yo creo que era la primera pantalla, el primer monitor. Una pantallita así. Era una máquina de escribir, se escribía una línea, se marcaba aquí, tan, 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 y la persona después que lo leía le daba enter y ahí es que las teclas marcaban. Tan, tan, tan. Eso minimizaba la opción del error. ¿Sí? Sí, ¿verdad, Dolores Ofelia? Así es. ¿Mm? Hablé con ella, ¿verdad? Yo no sé si ella las tendrá, ya tenía de distintos tipos de máquinas de escribir. ¿Mm? Yo no dudo que una máquina, la computadora, la imprenta, la fotocopiadora, pueda, incluso el hombre al teclear y al reproducir, yo no dudo que pueda haber un error, una omisión, una palabra, una letra, claro que sí. ¿Mm? Los mejores documentos en el mundo a veces tienen errores, no se le colocó la tilde a canción, ¿ves? A veces hay errores feísimos, Dios con D minúscula. Eso le da a uno así una cuestión en el cuerpo. Yo no dudo que hayan Biblias que tienen por error de la máquina y el error humano, yo no dudo que tengan errores, no sé, de cualquier naturaleza, de forma, pero no de fondo. Pero la gente, las personas, por seguir en su orgullo, entonces ahora argumentan, no, la Biblia no es pura. Si no es pura, deja de ser santa. Si deja de ser santa, deja de ser palabra, deja de ser palabra de Dios, deja de ser autoridad. Y nos venden esa idea. O se venden entre ellos mismos esa idea. Pero no puedo argumentar con el creyente el hecho de que no pase tiempo con la palabra. Eso sí es verdad que no puedo entenderlo, no puedo tragarlo, no puedo digerirlo. ¿Cómo un creyente no va a pasar tiempo con la palabra? Yo voy a pedir perdón en adelante a usted y a los que me están viendo. Pero las llamadas revelaciones y sueños de Dios no tienen la autoridad que tiene la palabra. Yo respeto que usted sueñe. Yo respeto que usted me diga, Dios me dijo en un sueño tal cosa. Yo lo respeto. Pero eso es subjetivo. Eso es suyo. Muy probablemente Dios le está diciendo, ora. Claro que sí. Yo creo que Dios te puede levantar a las 3 de la mañana. Porque somos reflojos, ¿no? Nos paramos a 5 para irnos para el trabajo. 5 minutos antes. Los caballeros, yo le decía a Norbert hace ratico, los caballeros somos más fáciles de, al levantarnos, nos paramos, nos vestimos y Sobre todo cuando tenemos una esposa como la mía. Yo me levanto y abro los ojos y ya la mía me tiene el desayuno allí. Mi esposa tiene el desayuno allí. Rara vez yo me levanto antes de ella. Sí cocino, pero lo que me explico es que si yo no estoy pendiente de hacer el desayuno, pues me queda más tiempo para levantarme más tarde. Yo creo que el Señor te puede levantar a las 3 de la mañana y te puede decir algo, te puede mostrar en un sueño algo para ti, para que ores, para que busques la palabra. Lo que no puedo hacer es creer que lo que te dijo Dios va a rivalizar con la autoridad que tiene la palabra de Él. Eso es lo que no es. Eso es lo que no es. Todo esto, hermanos, se circunscribe en el hecho de que el amor de Dios nos hace ser su hijo y su hijo obedece y a su hijo Él le corrige. Ahí comienza a equilibrarse el amor de Dios en relación con su justicia. Sí, habrán cosas que no tienen consecuencias. Sí, está bien. Hay algunas cosas que son un poco más crudas. No las voy a decir, pero en un estudio bíblico de pronto se las digo. Hemos hablado de las oraciones. Hemos hablado de ese amor altruista que nosotros queremos tener cuando llevamos un motivo de oración. Para que Dios libre a una persona de una situación que está pasando, pero yo no sé si Dios tiene a esa persona en esa situación porque debe aprender algo o porque debe ser corregido. Pero yo quiero ser más bondadoso y más amoroso que Dios y voy a pedir que se le exente a esa persona de pasar por allí.
No estoy diciendo que no oremos por las personas, claro que sí. Estos días le compartí a John y le decía, lo que pasa es que nosotros queremos a veces tapar el sol con un dedo. Entonces estábamos comiendo y hablamos de la oración de la comida. Yo le decía, mira, es más personal, es más ideal, es muy, no sé ni cómo expresarle lo grandioso que es una oración sencilla frente a la comida cuando usted da gracias por lo que tiene allí. Gracias, Señor, por esta sopa que no tiene carne sino pura uyama. Gracias, Señor. Eso es más sincero, hermano, que esas oraciones que nosotros queremos hacer. Ojo, no me malinterprete, no vaya a creer que yo soy, aunque algunos miembros de mi familia lo dicen, que yo soy así como sin sentimiento, ¿no? Porque yo no lloro. Me río, pero no lloro, según, ¿no? No lo vaya a creer, pero le explico el hecho de cómo a veces queremos ser más amorosos que Dios. Entonces mi oración frente a la mesa, ¿no? Señor, bendice estos alimentos. Llévale, Señor, de comer a los niños del África. ¿Ves? Se está empezando a escuchar muy bonito. Parece muy espiritual. Dale, Señor, a los niños de África comida. Pero mi plato queda con comida y la boto. O sea, ¿está viendo la realidad de esa oración que estoy enviando a Dios a atender gente en el África y mi plato de comida queda con la mitad de comida y la boto? ¿Está viendo la relación de una oración muy bonita y aparentemente espiritual? De cómo Dios tiene que bendecir a través de mi oración a los niños de África. Pero nunca he ido con las hermanas damas, ni he puesto ni un granito de mantequilla para llevar las arepas al hospital, a los que están allí en el hospital, aquí en Barinas. ¿Se está dando cuenta de que a veces nuestras oraciones altruistas se dimensionan en una esfera totalmente desequilibrada? O sea, yo siempre quiero que Dios actúe para allá, Dios actúa tú para allá. No, Señor, úsame a mí. No tengo dinero, no tengo la mantequilla, no tengo la harina, no, quizás trabajo y no puedo, pero yo tengo un carro y le digo a la hermana, salen a la 1, yo busco, me caben 4 en mi carro, yo las busco. ¿Se está dando cuenta? Y usted colabora. Ese es el equilibrio que sí tiene el amor de Dios. Estoy empeñado y seguiré empeñado en predicar. Dios no es mágico, Dios no actúa por obra de magia. Nosotros queremos que las cosas aparezcan así, tan. Dios hace esto y queremos así, tan, que la noche a la mañana aparezca. Mire, hermano, si usted le está pidiendo $50 al Señor yo encuentre, ¿quién no pide al Señor me encontrará $50 en la calle? Para que usted se encuentre $50 en la calle, alguien debió haber perdido $50. ¿Se da cuenta? ¿Cómo oran los que tienen la funeraria? Y yo siempre con mi hermano le hablo acerca de esa parte, ¿no? No siempre ora por su trabajo. ¿Ah? Mi hermano tiene un taller mecánico. Señor, trabajo. Pero para que le aparezca trabajo a mi hermano en el taller mecánico, a un pobre como yo se le tiene que dañar algo del carro. Le estoy diciendo que todo tiene causa y consecuencia. Le estoy diciendo que el amor de Dios no es como nosotros creemos es. Él es perfectamente equilibrado. Comienza con sus hijos a través de la obediencia y eso produce que nosotros tengamos corrección de su parte, que tengamos disciplina. El amor de Dios, en segundo lugar, nos une a Él. Nosotros tenemos, hermanos, que entender en la carta a los Romanos, capítulo 8, versículo 35, la versión Nueva Traducción Viviente, dice así: ¿acaso hay algo que pueda separarnos del amor de Cristo? ¿Será que ya no nos ama si tenemos problemas o aflicciones?
si somos perseguidos o pasamos hambre, o estemos en la miseria, o en peligro, o bajo amenaza de muerte? Es una pregunta retórica que está haciendo el apóstol en función de nuestra realidad. Nuestra realidad es una realidad llena de aflicciones, de enfermedades, de conflictos, de tribulaciones, de abundancia en algunos momentos, de escasez en otro momento. Esas situaciones diversas, sobre todo las que para nosotros son negativas, nos pueden alejar del amor de Dios. Es lo que el apóstol Pablo está diciendo. Por lo cual estoy seguro que ni lo alto, ni lo profundo, ni la vida, ni la muerte, ni lo futuro, ni lo presente, ni lo pasado. Es más, al final dice, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios que es en Cristo Jesús. Dice la versión PDT, pues estoy convencido. Así que usted tiene que estar convencido, convencida. Pues estoy convencido de que ni la muerte, ni la vida, ni los ángeles, ni los poderes diabólicos, ni lo presente, ni lo que vendrá en el futuro, ni poderes espirituales, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada podrá separarnos del amor de Dios que se encuentra en nuestro Señor Jesucristo. El amor de Dios crea un equilibrio tan perfecto que nos une a Él y eso hace que Él nos cuide aunque tengamos que pasar por el valle de la sombra y de la muerte. Algo que no entendemos del Salmo 23, a ver, ¿se acuerda? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Hasta allí me gusta mucho. Hasta allí es un texto que me da una fortaleza increíble. Y es el texto que pongo en mi estado, es el texto que marco, es el texto que me aprendo. ¿Quién no? Jehová es mi pastor, nada me faltará. Diga conmigo, nada me faltará. Pero ¿y qué de lo que continúa cuando el salmista está escribiendo bajo las circunstancias en que nada faltará? Jehová de los ejércitos. ¿Aló? Jehová es mi pastor, nada me faltará. ¿Qué más dice? Me hará descansar. Me pastoreará. Confortará mi alma. Me guiará por las sendas que usted tiene que caminar y que yo tengo que caminar. Son por sendas de justicia, no por sendas de injusticia. Es la senda de justicia, la justicia de Dios. Por eso le estoy diciendo que el amor de Dios y su justicia están combinados. Ahí hay una perfecta armonía. De la justicia complementaremos luego. Pero continúa el salmista diciendo, aunque ande en valle de sombra de muerte. ¡Wow! O sea, nos va a tocar en algún momento andar en valle de sombra de muerte. Sí, va a tocar. El Señor Jesús se lo repitió a sus discípulos y les dijo, en el mundo tendréis aflicción. Se lo dijo, ¿ve? Nuevamente le repite, pero confiad. Pero el hecho de certificarle que tendríamos aflicción, nos habla nuevamente el apóstol Pablo de su relación con Dios como su hijo. Porque también nos gusta otro texto, Filipenses 4, 13 y 19, nos encantan esos textos. Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte, conforme a sus riquezas en gloria. Y como Él es rico, Él es dueño de la plata y del oro, pues yo creo que en todo va a estar allí. Dice el otro texto, todo lo puedo en Cristo, pero el apóstol Pablo trae una línea de pensamiento y él viene conversando allí en este texto a los filipenses, él viene conversando diciéndole, he aprendido a conformarme, he aprendido a estar bien. Fíjense, las dos situaciones que caracterizan nuestro carácter. Porque nuestro carácter con Dios sale en las situaciones apremiantes. Y el apóstol Pablo dice, he aprendido a estar bien en la escasez y en la abundancia. Dos extremos que nosotros no sabemos equilibrar. Cuando hay escasez de nosotros sale mucha queja.
que el Señor no me ayuda, que el Señor, que mire, que tal, que otra vez, que tan poquito, que no sé qué. Sale mucha queja, vivimos en queja, en queja, en queja. Y la abundancia nos hace ser inclementes, indiferentes a lo que está sucediendo a nuestro alrededor, porque tenemos mucho y de sobra. Creemos que por dar una bolsa de dinero estamos dando bastante y nuestro corazón no está mirando a Dios como debe ser, a través de Jesús. ¿Se da cuenta? Y el apóstol Pablo, para poder llegar a esos dos textos, todo lo puedo en Cristo que me fortalece y mi Dios pues suplirá, primero escribió, he aprendido a estar bien, he aprendido a conformarme en la escasez y en la abundancia. ¿Cuánto nos hace falta mirarnos en el amor de Dios? Nuevamente le digo, el amor de Dios no viola su principio, su propia palabra. Está en perfecto equilibrio al relacionarse con nosotros para que seamos sus hijos. Y en ese momento que nos reconcilia con Él, en ese momento nos corrige, en ese momento nos disciplina, en ese momento nos reprende cuando tiene que hacerlo. Pero también ese amor de Dios nos pega a Él. Siendo sus hijos, por mucho que haya sido reprendido, siendo sus hijos, estoy seguro que nada ni nadie me puede separar del amor de Dios. Y finalmente, yo le dejo abierto la oportunidad para que usted siga investigando del amor de Dios. En 60 minutos no podemos hablar extensamente del amor de Dios. Su naturaleza, su poder, lo que causa que nos ame. Y esa causa y esas causas para que Él nos ame son las causas para que nosotros le amemos. Nuevamente le digo, porque Él nos amó primero es que nosotros le amamos a Él. Nadie nunca decidió amar primero a Dios sin que Dios le ame a él primero o a ella. Este último punto nos habla entonces que el amor de Dios es conciliador con su justicia. Y de allí yo voy a dejar un puente para que en la próxima oportunidad podamos hablar de la justicia de Dios. Pero quiero adelantarme en algo que nosotros vemos, hermanos, como ilógico, pero que Job nos enseñó, el libro de Job, no el hombre, ¿no? El libro de Job nos enseña, es que debemos aceptar lo que venga de Dios. Usted puede leer todo Job, puede leer cómo Dios mismo caracteriza a Job diciendo, este hombre es varón perfecto. Y cuando le vienen las calamidades que le vinieron, Job apelaba a eso mismo. Y Job decía, si yo soy un varón que no me meto con nadie, soy bueno, hago esto, ¿por qué estoy pasando por donde estoy pasando? Esa fue siempre la pregunta de Job durante toda su calamidad. Una pregunta que sus amigos cuando llegaron a visitarle para confortarle, trataron de responder. Y lo llevaban al extremo de decir, Job, piensa, algo tienes tú que ofendió a Dios. Revísate, algo hiciste. Y Job seguía defendiendo su integridad. Yo no he hecho nada. No he hecho nada malo que yo merezca esto. Nunca habló en contra de Dios, pero sí altercó con Dios al tratar de buscarle explicación a su situación. Y déjeme decirle que eso es muy normal de nosotros los seres humanos. Eso es muy normal. Pero usted puede leer todos los capítulos de Job y es una de las cosas que Dios dejó en misterio. Nunca le respondió a Job por qué. Es más, los últimos capítulos, Dios mismo intercede después que sus amigos Elifaz, Eliú y los otros hablando, y hay un conversatorio y hay otro capítulo y el otro capítulo y sus amigos diciéndole, finalmente Dios intercede
para de manera conclusiva decirle a Job cómo tú puedes altercar con tu hacedor. ¿Puedes tú mover las montañas? ¿Puedes tú hacer las maravillas que yo hago? Una pregunta para que Job reflexionara acerca de cómo yo puedo decirle a Dios, haz o no haz. Pero nos ubicamos nosotros, acuérdese cuando usted era niño, cómo queríamos mandar a nuestros padres, ¿verdad? Cómo queríamos decirle a nuestros padres la manera en que ellos tenían que educarnos a nosotros. Y ganamos, porque esos hijos crecieron y fueron los que legislaron a favor de decirle a los padres, y los que están legislando a favor hoy de decirle a sus padres que les permitan por ley cambiarse de género, de sexo a los 14, a los 12, a los 8 años. Son los que están legislando hoy para decirle a la gente, mi derecho de abortar es mi derecho porque es mi cuerpo. No importa que sean 4 semanas, 12 semanas, 16 semanas, allí no hay vida, está dentro de mí, está dentro de mi cuerpo, yo mando. Eso fuimos los niños que desafiamos a nuestros padres al querer decirle a nuestros padres cómo instruirnos. Ve que es cíclico, ve que es cíclico. Eso no es nuevo, eso viene ya desde la antigüedad. Para eso está allí la palabra, para que nos veamos en el reflejo de dónde viene lo malo que nosotros tenemos. ¿De dónde viene? ¿Cómo podemos hacer para cambiar? Así que Dios es justo, y es justo porque es amor. Dios es amor. Pero Dios es amor porque Él es justo. ¿Se da cuenta la relación de esta paradoja? Dios es justo porque es amor, pero Dios es amor porque Él es justo. Como nosotros no entendemos la justicia de Dios, entonces no entendemos cómo Él es amor. Porque al malentender el concepto de amor en Dios, creemos y queremos que Él pase de largo muchas cosas de las cuales yo tengo que ser corregido, disciplinado, exhortado. No, yo creo que nadie se tiene que meter conmigo y es el lema. Nadie se tiene que meter conmigo. Seguimos manejando ese lema de ese movimiento hippie de los años 60. Paz y amor, vive tu vida, que yo vivo la mía, no me critiques, no te critico. Eso lo queremos argumentar con Dios. Replicar en nuestra relación con Dios. Pero queremos que Dios responda no solamente a mis peticiones, sino a esas interrogantes. Señor, ¿por qué permites esa maldad? ¿Por qué permites que se haya volteado ese autobús? ¿Por qué permites que se haya muerto de esa enfermedad? ¿Ves? No queremos que Dios tenga el control, pero cuando el control se pierde, supuestamente, entonces es culpa de Dios y le reclamamos a Dios. Porque no entendemos la justicia de Dios. Dios es justo. Dios es justo. ¿En qué se basó esa justicia, hermano? Ese amor de Dios tiene un basamento. Voy a llevarlo un momentico a a Génesis, cuando el Señor ve que el hombre estaba solo y dijo, no es bueno. No es bueno. Y hace para el hombre una ayuda idónea. Una mujer no hace otro hombre, ni le hace tampoco dos mujeres. ¿Cuántas costillas tiene el ser humano? ¿Tenía la posibilidad de sacarle otra costilla para hacerle otra mujer al hombre? Claro que sí, tenía la oportunidad. Pero yo estoy pensando en quienes me puedan decir, pero los reyes tenían dos mujeres y los patriarcas tenían un harén y dos mujeres también. Pero yo apelo a lo que Jesús le dijo a los discípulos y a los fariseos. Sí, por la dureza de su corazón. Pero al principio no fue así. ¿Sí me está teniendo la idea? Cuando Adán y Eva pecan, entonces viene en ellos la oportunidad de querer resarcir su daño, escondiendo su desnudez, y desgajan las hojas de un árbol y se cosen. Por primera vez la moda está cosiendo algo
un bikini, un interior, no sé qué se hicieron, un short, una bermuda, un top. Se hizo Eva, el primer top que se hizo Eva. No sé. La Biblia no lo dice y ojo, cuidado con argumentar que usted lo vio en el dibujo animado o en la comiquita o en la caricatura. Esa es la imaginación de algo. Y normalmente esos dibujitos y esa caricatura sale Eva con un top aquí y aquí una cosita y aquí otra cosita. Y así sale Adán. No estoy diciendo que así sea o que así no sea. Estoy diciendo que no puede decir, es que yo lo vi por allá en un librito. Usted no estaba allá en el Edén. Usted no estaba allá en el Edén. Pero esa acción de Adán y Eva de coserse ese primer vestido para encubrir su pecado fue el primer sacrificio religioso que alguien hizo para acercarse a Dios, tapando su vergüenza o su desnudez. Pero en su infinita sabiduría, Dios se da cuenta que esas hojas mañana iban a amanecer podridas, se iba a ver de nuevo su vergüenza. Y realiza Dios el primer sacrificio sobre la faz de la tierra, matando a un animal, derramando su sangre, la del animal, para poder despellejarlo y con la piel del animal cubrir la vergüenza del primer pecado. De allí viene el sacrificio de sangre. Adán lo aprendió, se lo enseñaron a sus hijos a sus hijos, sus hijos a sus hijos, ¿ah? Y finalmente Dios lo legisla con Moisés y le habla de cómo debe hacerse el sacrificio de un animal que cubría los pecados del pueblo. Pero ese sacrificio, hermano, no era eterno. Ese sacrificio en el cual Dios mató a aquella primera criatura que con tanto amor Él hizo en esa perfecta unidad de relación entre la naturaleza y Dios y la naturaleza, se ve el altercado entonces. La consecuencia de ese pecado se ve en el altercado de la naturaleza contra Dios. Y ahora viene el hecho de cómo satisfacer plenamente, permanentemente, ese primer sacrificio, de modo que ninguna sangre de ningún animal pudiese derramarse más. Simple. Jesús, Dios Hijo, encarnado en el cuerpo de un hombre, con la sangre de un hombre, Dios mismo hecho carne para que su sangre y su cuerpo, el cual es partido por vosotros, sea cubriendo nuestro pecado, nuestra vergüenza. Isaías, el profeta Isaías, en el libro de Isaías, capítulo 53, 11 al 12, lo declara así: verá el fruto de la aflicción de su alma y quedará satisfecho. Por su conocimiento justificará mi siervo justo a muchos y llevará las iniquidades de ellos. Por tanto, yo le daré parte con los grandes y con los fuertes repartirá despojos, por cuanto derramó su vida hasta la muerte y fue contado con los pecadores, habiendo él llevado el pecado de muchos y orado por los transgresores. Isaías 53. Y entonces usted ve cómo el amor de Dios se conjuga en perfecta armonía con su justicia. Y ahora usted y yo no podemos morir, pero tampoco debemos morir en el cuerpo, porque ya Cristo murió y te hizo libre de la muerte, y te limpió de los pecados, y te transformó a una vida nueva, porque vio el fruto de la aflicción del alma de Jesús cuando dijo: Padre, ¿por qué me has desamparado?
allí en la cruz del Calvario: Padre, ¿por qué me has desamparado? Cuando Jesús dice esas palabras, se dio cumplimiento en Isaías 53:11: verá el fruto de la aflicción de su alma. Al lado de dos pecadores fue colgado, representando el pecado de la humanidad, allí montado en la cruz del Calvario. Y Dios fue satisfecho. Se satisfizo Dios de ese sacrificio perfecto por amor en la justicia. Por eso sus hijos, aquellos que hemos cambiado, que hemos sido transformados por su gracia, esos hijos debemos entender cómo relacionarnos con nuestro Dios como Él quiere, porque el que cree en mí, como dice la Escritura. Es como dice la Escritura, no es como yo quiero. Cierre sus ojos por un momento. La perfecta armonía del amor de Dios no es un concepto que la ciencia y la filosofía puedan explicarnos. No es una idea que el pastor David pueda colocarte aquí en esta mañana. Es una experiencia que debes buscar tener en tu intimidad con el Padre a través de su palabra. Es algo que debe proveerte de un vínculo fuerte con Dios para aceptar no solamente su salvación, sino su señorío como Padre. Él es tu Padre, y si es tu Padre, te corresponde obedecer. Él es tu Padre, y si es tu Padre, tiene que corregirnos. Él es tu Padre, y si es tu Padre, tiene que disciplinarnos. Que sea el Señor el que nos ayude. Vamos a orar poniendo ese carácter nuestro de querer estar en sintonía con lo que Dios quiere, poniéndonos en armonía con Él, diciéndole: Padre, en esta hora, Señor, tu pueblo que te ama, que te alaba, te da las gracias, Señor, porque tú nos amaste primero. Tú diste tu vida en Cristo Jesús para nuestra salvación por tu amor y misericordia. Gracias por ese acto, Señor. Señor, permite que nuestra vida sea una vida llena de agradecimiento, por el cual podamos acceder a ti en obediencia. Aquellos que hemos sido salvos por la sangre de Jesús, el Cordero de Dios, tenemos acceso delante de ti. Y ese acceso, Señor, nos lo permite precisamente tu amor. Señor, te amamos porque tú eres el que nos corriges, el que nos disciplinas, el que atiendes a nuestras necesidades. Eres el que nos lleva por el camino de justicia. Ayúdanos a caminar por el camino de justicia, Señor. Gracias, Padre. Gracias.